vez, solo tal vez, alguno de ustedes ha escuchado hablar que la corporación Disney es responsable, por lo menos en esta ocasión, de un pueblo fantasma. Disney construyó el resort La Isla del Tesoro en el puerto de Baycare en las Bahamas, pero no empezó como un pueblo totalmente fantasma. Los cruceros de Disney se detenían en el resort para que los pasajeros pudieran descansar en un lugar lujoso. Así fue como inició todo. La empresa del ratón utilizó $30 millones para construirlo, pero después fue abandonado. Disney culpó a las aguas porque no eran muy profundas. De hecho, afirmaban que los barcos no estaban seguros para navegar en tan baja profundidad. También los trabajadores recibieron parte de la culpa, diciendo que eran muy perezosos para trabajar. Hay un factor por el cual terminó este resort, no fue por cuestiones de terreno como la arena, ni tampoco cuestiones de gestión y capital humano como la selección de los trabajadores, aunque ambas tienen mucho que ver. Honestamente yo no creo que esas fueran razones de peso justificables. ¿Quieren saber el porqué de mi postura? 4 palabras: el Palacio de Mowgli. Cerca de la costa de Ciudad Esmeralda en el estado de Carolina del Norte, Disney empezó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de los años 90. El concepto fue el siguiente: un ambiente de jungla con un gran resort en forma de palacio en el centro de la jungla. Pero por si no estás familiarizado con este personaje de Mowgli, posiblemente deberías de ver el largometraje del Libro de la Selva, y si no la puedes ver en ningún lado, debes de saber que es una película de Disney del año del bodrio. Mowgli fue un niño abandonado en la jungla que fue creado por los animales, y posteriormente, amenazado y perseguido por los mismos. Resulta que dicho palacio fue muy controversial, inclusive previo a su construcción. Disney compró un enorme terreno para dicho proyecto e incluso hubieron rumores sobre la compra del mismo. El gobierno local aclamó dominio eminente en los hogares de los habitantes del lugar, que finalmente lo poco que pudieron hacer fue empacar y venderle dichas propiedades a Disney. Inmediatamente después de comprar el terreno, una casa fue condenada inmediatamente, sin motivos ni explicaciones de ningún tipo. La tierra fue acaparada por el gobierno para un proyecto con alto financiamiento, pero sabiendo todo que la atracción se iba a construir, comenzaron a llamarlo la carretera de Mickey Mouse. Después hubo un arte conceptual. Un grupo de personas de Disney convocó a una reunión de personas en la ciudad. Les intentaron vender la idea de qué tan lucrativo sería ese proyecto para todos y cada uno de los involucrados. Al mostrar un arte conceptual de este palacio rodeado de jungla, habían hombres y mujeres con taparrabos y tatuajes tribales. Basta con decir que las cosas se tornaron violentas. Estamos hablando de un palacio hindú, una jungla y taparrabos en el centro de una relativamente rica, sino también un poco xenófoba sociedad. Un miembro en el público trató de armar un aquelarre en el escenario, pero fue arrestado tras haberle roto la rodilla a uno de los presentadores del proyecto. Disney tomó la iniciativa de ponerle precio al terreno y pasó a fregar o romper las rodillas de los pobladores, obviamente en sentido figurado. Las casas fueron arrasadas y demolidas, la tierra fue aplanada y no hubo nada que se pudiera hacer legalmente al respecto. La televisión local y los noticieros mostraron su inconformidad con respecto a la inauguración del resort en un inicio, pero una enorme y fuerte conexión de Disney a los medios locales permitió silenciar y convencer a televisoras, prensas, así como radiodifusoras, por lo que de todas formas la Isla del Tesoro en las Bahamas, Disney invirtió sumas enormes de dinero y dividió dicha inversión. Exactamente lo mismo ocurrió con el Palacio de Mowgli. La construcción estaba completa, los visitantes podrían quedarse en el resort. Las comunidades cercanas al resort fueron infestadas de tráfico y no conforme con eso, las molestias ocasionadas por la afluencia de perdidos y furiosos turistas, de repente todo fue detenido, debido a que Disney no cerró y nadie supo lo que ocurrió con esas personas, pero estaban demasiado felices al respecto. La pérdida de Disney fue hermosa, hilarante y maravillosa para un enorme grupo de personas, las cuales no querían que existiera desde un principio. Siendo honesto, no le di lugar a otro pensamiento. Desde que ese lugar se cerró hace ya más de una década, yo vivo a 4 horas de la famosa Ciudad Esmeralda, así que solamente he escuchado rumores de ese sitio, pero la verdad no tengo experiencias al respecto. Luego leí un artículo de alguien que exploró esa Isla del Tesoro, y habló por medio de un blog de internet acerca de todo lo que había encontrado en ese lugar. Los objetos solo se dejaron atrás, las cosas fueron destruidas, desfiguradas, probablemente arruinadas por los trabajadores descontentos que habían perdido su empleo. Los locales estaban totalmente en ruinas, la gente estaba en serio molesta por la Isla del Tesoro, pero más que nada, por el Palacio de Mowgli. Aparte se dijo que Disney abriría su acuario de aguas locales cuando cerraron, el cual incluía tiburones, pero díganme, ¿a quién no le dan ganas de destruir mercancía después de eso?
después de haber leído el blog redactado sobre la isla del tesoro, me dejaron reflexionando que tal vez después de tantos años en los cuales clausuraron el lugar sería una buena idea realizar una excursión en el famoso Palacio de Mowgli, tomar fotografías como evidencia, relatar mi experiencia y probablemente buscar uno que otro recuerdo para conmemorar ese día. No diré que he perdido demasiado tiempo en llegar a la ubicación porque básicamente me tomó un año hacer mi artículo desde que llegué a Ciudad Esmeralda. En el transcurso de ese año realicé una investigación exhaustiva en el resort, o al menos lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hizo mención sobre este lugar. Hicieron un trabajo de limpieza profunda, pero sin embargo, no ha existido alguien aparte de mí que haya escrito un blog, un artículo o mínimo una fotografía de los alrededores. Tampoco los medios locales ni la prensa decían ni pío. Como era de esperarse, preferirían mantener ese error de Disney en el olvido. No andarían por ahí blasfemando sobre el error más grande de Disney, aunque actualmente he aprendido que las grandes corporaciones pueden pedirle a Walt de mover o erradicar sus links de búsqueda, simplemente sin razón o justificación alguna. Es posible que nadie haya hablado del resort porque incluso sus palabras se hicieron. Finalmente pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía es un viejo mapa que había recibido en un correo de la década de los 90s. Era un objeto promocional que se le otorgaba a las personas que habían viajado a Disneylandia. No es que lo estuviera buscando o algo por el estilo, pero lo encontré en un librero donde conservaba libros y tiras cómicas que guardaba desde mi infancia. Yo solo recordaba meses de mi investigación, inclusive me costó trabajo el saber en qué lugar lo habían guardado mamá y papá, pero finalmente lo encontré. Los lugareños no serían de ayuda, porque la mayor parte se retiraron a la playa hace un par de años, o los antiguos habitantes cambiaban su mirada cuando les preguntaba. Incluso me decían que me marchase al Palacio de Mowgli. Les pregunté en dónde estaba el Palacio de Mowgli, pero dicho viaje me llevó a un corredor muy largo. Las plantas tropicales corrían rampantes y se mezclaban entre las especies nativas y la flora existente en el lugar. Cuando llegué me estacioné cerca de la entrada principal. Las puertas eran enormes, monótonas puertas de madera con enormes bisagras, las cuales partían la entrada a la mitad y podías observar cebollas gigantes. Esa puerta fue agujereada por algunos animales que habitaban la zona, así como por pequeños insectos como termitas. Colgando en un trozo de metal aparece algo escrito fragmentado con aerosol y en grandes letras negras que decía: abandonado por Disney. Claramente el responsable de este trabajo tuvo que ser un ex empleado que hizo una pequeña protesta. Las puertas estaban lo suficientemente abiertas para que pudiese entrar, pero con un poco de esfuerzo. Me llevé mi cámara digital al mapa, listo para la aventura que me esperaba en el resort. Apenas entrando me percaté de lo inmensos que eran los árboles. Una palmera ya tenía varios cocos caídos. Junto con él podía ver un bananero con pocas frutas podridas. Había un ligero choque entre orden y caos, así como una serie de flores hermosas mezcladas con frutos podridos y árboles viejos. Había hongos negros mezclados con hermosas plantas. Toda la estructura externa estaba rota, maderas podridas y pedazos mordisqueados de quién sabe qué fregados era eso. Lo que era una cabina de informes o un puesto de comida era una montaña de escombros que parecen haber sido deshechas por maleantes. La cosa más interesante que encontré entre los escombros fue una estatua del oso Balú, el amigable oso del libro de la selva, que aparecía en el patio, enfrente del edificio principal. Estaba congelado en una ola jovial que nadie tendría, mirando la nada, con una amarillenta y deteriorada sonrisa por las heces de pájaro que abundaban en su alrededor, mientras que su piel estaba llena de variaciones. Me aproximé al edificio principal, el palacio. Me encontré con que el edificio principal estaba lleno de grafitis alrededor de toda la pintura original. No parecía tener rastros de la misma. Las puertas de enfrente no se podían abrir, les habían quitado y robado las bisagras. Arriba de las puertas frontales nuevamente se encontraba la leyenda abandonado por Disney pintarrajeado sobre la pintura. Desearía poder contarte todo lo maravilloso que encontré en el palacio, desde estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, un grupo escondido de vagabundos, pero no, la estructura del edificio era demasiado rígida. Inclusive podríamos suponer que la gente robó las paredes. Todo era muy grande para ser robado. Contadores, escritorios, árboles artificiales gigantes, todos estaban descansando en medio de este vacío y frío cuarto que amplificaba el eco de mis pasos como si estuviera disparando un arma.
Chequé el minimapa del sitio y me dirigí a todas las locaciones que me pudieran parecer interesantes: la cocina, como habrás de suponer, un área de preparación de alimentos industrial, con todos y cada uno de sus electrodomésticos dañados y sin luz eléctrica ni gastos a pagar, cada superficie de vidrio como las ventanas estaban rotas, y toda puerta estaba derribada en el suelo, es como si toda superficie de metal fuese pateada y agollada, todo el lugar tenía un aroma a orines, así como a humedad de hace ya mucho tiempo. Había un enorme refrigerador que tuvo de espacio entre filas y filas de estanterías vacías, garfios colgaban del techo, los cuales supongo que utilizaban para colgar la carne fresca, pero me quedé paralizado un momento debido a que noté que empezaban a moverse, cada uno de ellos se movía en dirección opuesta, pero sus movimientos eran muy lentos, así como pequeños al grado de que es imposible ver su balance. Pensé por un segundo que esos garfios se movieron a causa de mis pisadas, así que detuve uno de golpe y me retiré lentamente. No tardó menos de un par de segundos en lo que comenzó a moverse nuevamente, y los baños, ni se diga, están en el mismo estado que el resto del lugar. Así como en el resort, alguien destruyó cada uno de los repretes con un coco y otros instrumentos. Había alrededor de 1 pulgada de rancia y apestosa agua estancada en el piso del baño, así que no estuve allí por mucho tiempo. Lo que es raro de este es que los inodoros y lavabos, tanto los sanitarios masculinos como los femeninos, goteaban agua como si dejasen correr libremente el curso del agua potable por un tiempo, mejor dicho, por demasiado tiempo. Hay demasiados lugares en el resort, pero si les soy honesto no tuve tiempo de mirarlos todos. Los pocos que pude ver eran pequeños cuartos destruidos, y no esperaba encontrarme algo en ese lugar tampoco. Pensé que lógicamente habría una radio o un televisor en alguno de los cuartos. Esto lo digo porque escuché una pequeña conversación a lo lejos. Se escuchaba una especie de susurro, posiblemente podría ser mi propia voz resonando en el silencio, o en otro caso, el sonido del agua recorriendo por los techos, como si estuviese lloviendo o alguien me jugase alguna broma, pero lo raro es que no se alcanzaban a distinguir esas voces. Lo sé, es algo que suena ridículo si me lo preguntan, pero esto tan solo es mi experiencia. Pensaba que en ese cuarto estaba ocurriendo algo, o lo que es peor, uno de los vagabundos se asustó conmigo e iba. Fui a las puertas frontales del palacio nuevamente y noté que no había nada en los alrededores. En otras palabras, solo estaba perdiendo mi valioso tiempo. Mientras observaba fuera de la puerta, observé algo en el patio de lo cual aparentemente no me había dado cuenta, algo que me diera la oportunidad de evidenciar todos y cada uno de los problemas, aunque tan solo fuera una fotografía. Pero me encontré con una estatua de tamaño real de una serpiente pitón, de tal vez 2,5 metros de largo, enrollada en sí misma y tomando el sol en un pedestal, exactamente en el centro del área. Era poco tiempo antes de que el sol se ocultase, así que la luz de mi cámara instantánea cayó en el objeto con el propósito de tomar una fotografía. Me aproximé a la estatua y le tomé una foto, me puse de puntillas y le tomé otra fotografía, me acerqué lo más que pude para obtener una fotografía de su rostro, lentamente, y por casualidad la serpiente levantó su cabeza, me miró directamente a los ojos, se giró, se bajó lentamente del pedestal y se perdió entre el pasto y los árboles del lugar. Disney ha sido capaz de liberar a todos sus animales exóticos por todo el lugar. Inclusive podía ver en mi mapa que había un lugar llamado la Casa de los Reptiles. Debí de haberlo sabido, había leído sobre tiburones en la isla, e incluso debía sospechar que ellos habían hecho esto. Me quedé sin palabras, honestamente, estupefacto mejor dicho. Debí haberme quedado boquiabierto por un largo lapso de tiempo, antes de que mi cuerpo llegase a la tierra y cerrase mi boca de golpe. Parpadeé un par de ocasiones y retrocedo hasta el lugar en donde me encontré a la serpiente. Respiré profundamente y volví de regreso al palacio. Estaba buscando un lugar en el cual pudiera sentarme, ya que mis piernas ya no soportaban un minuto más de pie, pero como era de suponerse, no encontré un lugar donde pudiera sentarme. Si no quería clavarme uno que otro pedazo de vidrio en el cuerpo, sentarme en un escritorio que no se viera seguro o sentarme en el suelo y recibir la picadura de un animal o insecto que rondase por el lugar. Había visto unos escalones cerca de la recepción del palacio y decidí ir a sentarme hasta el momento que me sintiese mucho mejor. Las escaleras estaban muy alejadas del frente del edificio para considerarse que en serio eran seguras o estaban limpias, a salvo de la acumulación de tierra.
polvo y el crecimiento de hongos. Jalé un trozo de metal del muro, pero este tenía la leyenda de abandonado por Disney, lema el cual veía hasta la sopa en este lugar. Puse el metal en el filo de las escaleras y me senté en un sitio más o menos limpio. La dirección de las escaleras iban hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando mi cámara con flash como linterna improvisada, pude observar que los escalones terminaban en una puerta metálica con un gran candado atravesado. Esa puerta tenía una señal que decía solo mascotas, gracias. Al ver eso me perturbó un poco los nervios, pero fue por dos simples razones. La primera es que el área de mascotas tenía algo interesante por explorar. La segunda es que el candado aún seguía en su lugar. Nadie en este mundo se había atrevido a bajar a esta zona, ni los vándalos, ni los vagabundos, absolutamente nadie, siendo uno de los pocos lugares que pude explorar, ya que además de encontrar algo interesante de tomar como evidencia o como recuerdo de mi visita, llegué a la conclusión de que estaría bien llevarme algo que llamase mi atención, simplemente porque era un lugar abandonado. No me demoré mucho en romper ese candado, pero permíteme el lujo de dudarlo un poco. A lo que me refiero es que no me tomó mucho tiempo abrir esa puerta de metal a la cual estaba sujeto el candado. El tiempo y la oxidación hicieron la mayor parte del trabajo. Eso me facilitó el trabajo de sacar la puerta de metal de sus bisagras, pero parece ser que nadie se tomaría el tiempo de quitar esa puerta o moverla de sus bisagras para ver lo que habría en ese lugar. El área de solo mascotas comenzaría a verse muy distinto con respecto al edificio. Cada segundo que pasaba me parecía ver este cuarto demasiado brilloso, pero puede ser que la luz se iba desvaneciendo. Incluso nada fue destruido ni robado, pero el paso de los años de inhabilitación hicieron su daño. Las mesas tenían pequeñas notas y plumas, incluso habían relojes pequeños y un reloj colgado en la pared, con todo y sus manecillas funcionando correctamente. Las sillas estaban algo dañadas y había un pequeño cuarto el cual guardaba un televisor lleno de estática y una gran cantidad de bocadillos y bebidas en uno de los contadores. Parecía la escena de una película post-apocalíptica, cuando todo es dejado en un búnker y un refugio antibombas. Mientras caminaba en el amplio y espacioso sótano, los pasillos del cuarto de solo mascotas me daban señales de que si continuaba mi trayecto, iba a encontrar algo más impresionante. Mientras caminaba más profundo, los escritorios y las mesas estaban tirados en el suelo, los papeles estaban rasgados y casi derretidos por el suelo húmedo, así como una alfombra mohosa que estaba consumiendo la mayor parte del suelo por la humedad. Todo tenía un aspecto pantanoso, la madera se desintegró en papilla en alguno de los rincones del cuarto, la ropa colgaba de ganchos que al simple roce del cuerpo goteaban agua de aspecto turbio. Una de las cosas que más me molestaba era la luz que se volvía cada vez más oscura y tenue conforme iba avanzando. Eventualmente llegué a un cuarto con una cinta amarilla y negra, con las palabras personaje número 1, con una etiqueta por encima. La puerta no pudo abrirse a la primera, así que imaginaba que allí era donde se guardaban las botargas. Yo definitivamente estaba entusiasmado de tomar fotografías hacia absoluto desastre. Intenté lo más que pude, pero la puerta nunca se abrió. Así fue hasta que me rendí y seguí caminando. Eso fue hasta que se escuchó el sonido chirriante de una puerta que se abría lentamente. Dentro del cuarto había una oscuridad absoluta. Usé el flash de mi cámara para buscar si habían interruptores en la pared, pero no había nada. Mientras realizaba mi búsqueda fui sacudido por una sensación de felicidad por el sonido de los fallos eléctricos. Filas de luces empezaron a cobrar vida, parpadeando e iluminando el cuarto, como si no hubiera pasado nada. Me tomó menos de un segundo para que mis ojos volviesen a la normalidad. Parecía ser que todo estaba muy brillante. También podría realizar mi búsqueda un poco más fácil. Eso fue hasta que los focos reventaron. Ese cuarto era exactamente igualito a como me lo imaginé. Varias botargas de los personajes de Disney estaban colgados sobre los muros. Felizmente junto con ellos, habían cadáveres de disfraces colgados como si estuviesen sujetos por ganchos invisibles o demasiado delgados. Había un sinfín de taparrabos y prendas de nativos colgadas en la parte trasera de la habitación. Algo que me extrañaba de sobremanera y le quería tomar una buena fotografía. Se trataba de un Mickey Mouse tirado en el centro del cuarto. Al contrario que los otros disfraces, este estaba boca arriba en el centro del suelo, como si hubiera sido víctima de un asesinato. La piel de la botarga estaba podrida y derramaba una especie de líquido asqueroso color amarillo. Lo que fue todavía más extraño fue el color del disfraz. Era como una copia pirata del actual Mickey Mouse, negro donde debería llevar blanco, y blanco donde debería de ser negro. Sus pantalones en vez del característico color rojo eran azul claro. La vista era tan buena que no me cansé de sacarle fotografías al disfraz. Tomé una fotografía de las botargas colgadas, ángulos ascendientes, ángulos descendientes, fotografías de
lado para ver más a detalle las congeladas y pútridas caras de los personajes, ya que hay algunas botargas que carecían de un ojo. Entonces me preparé para tomar fotografías de cada uno de los personajes en ese pegajoso y mugriento piso. Alcancé la cabeza de la botarga del pato Donald y la removí con cuidado, tratando de que su cabeza no se cayera en mis manos. Mientras miraba el rostro de la cabeza del disfraz, un sonido estrepitoso hizo que brincase del susto. Miré a mis pies y en medio de los zapatos pude ver una cabeza humana decapitada. Debió de haberse caído de la botarga del pato Donald posiblemente. Solo la cara vacía y la mandíbula permanecían en su lugar. Mirándome a la cara, tiré la cabeza del pato inmediatamente y, como es de suponer, corrí hacia la puerta, pero en cuanto llegué a la puerta, me era muy difícil dejar de mirar el cráneo en el piso. Tenía que tomar una foto. Realmente debería tomarla por un sinfín de razones. Puede parecer algo absurdo, pero no lo pensé dos veces antes de actuar. Sentí que requería pruebas de lo que realmente estaba pasando aquí, especialmente si Disney iba a dejar todo esto en el olvido. No tenía duda en mi mente, desde el principio, incluso si se trataba de un caso de negligencia, Disney estaba detrás de todo esto. Así fue como el Mickey, esa copia alter ego del Mickey Mouse original, empezó a levantarse. Primero se sentó, luego empezó a levantarse. Esa botarga de Mickey, o cualquiera que estuviera dentro, se quedó parada en el centro del cuarto, con su cara falsa, mientras yo negaba con la cabeza en incontables ocasiones, con manos temblorosas, así como un latido de corazón algo violento, y las piernas, de nuevo, que me volvieron a temblar. Fui capaz de levantar mi cámara y apuntarla a esa cosa, mirándome fijamente. En la cámara tan solo podía percibir algunos píxeles muertos con la forma del disfraz. Era una perfecta silueta de Mickey Mouse. Mientras la cámara se movía de mis manos temblorosas, los píxeles muertos se movían, haciendo que la silueta de Mickey desapareciese. Después de eso mi cámara murió, se tornó blanca y se descompuso. De nuevo volví a mirar esa botarga del disfraz de Mickey Mouse y de repente me dijo con una macabra, perturbante y perfectamente ejecutada voz de Mickey Mouse: Hola, oye, ¿quieres ver que me saque mi cabeza de su lugar? Empezó a jalar su propia cabeza, usando su aguantada y torpe mano alrededor de su cuello con unas garras, con movimientos similares a los de un hombre común y corriente tratando de liberarse de la mandíbula de un tiburón. Al final pudo lograrlo y podía verse sangre, demasiada sangre, apestosa, chorreante, asquerosa y repugnante sangre amarillenta. Me giré mientras escuchaba un desgarre de ropa y carnes, pero a mí solo me importaba salir de allí. Arriba de la puerta del cuarto, podías ver el mensaje final, grabado en metal por huesos y uñas: abandonado por Dios. Nunca obtuve las fotos de mi cámara, nunca escribí un blog sobre mi anécdota o mi experiencia. Después de haber escapado de ese lugar, mi salud mental jamás volvió a ser la misma. Ahora supe por qué Disney nunca hizo reportajes sobre este sitio. No querían que nadie como yo pudiera ingresar, tampoco querían que una cosa como esa pudiera salir.